Son las 7:03 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con la séptima clase del curso 7 etapas de purificación y 10 conocimientos de Vipassana. Y aquí nosotros tenemos, esto es una especie de tabla de contenido gráfica, lo que hemos estudiado ya. Hemos estudiado la purificación de la virtud, que corresponde al entrenamiento de la virtud de la ética, sila. Hemos estudiado la purificación de la mente, que corresponde al entrenamiento de la mente superior o la concentración. Y estamos estudiando la purificación, el entrenamiento de la sabiduría, y hemos estudiado la purificación número 3 de la concepción, la número 4 de la trascendencia de la duda, y hoy día vamos a comenzar con la quinta purificación, que es la purificación del conocimiento, división del sendero y no sendero. Y aquí también nosotros tenemos este gráfico donde incluimos el noble óctuple sendero, y aquí tenemos los capítulos del Visuddhimagga y nosotros estamos ya en el capítulo número 20. Ayer estudiamos el capítulo número 19, la purificación de la trascendencia de la duda. Entonces, comencemos ahora. Esta es una clase, tenemos como más de 65 láminas, vamos a cubrir muchísimo terreno hoy día, porque vamos a estudiar el capítulo 20. El capítulo 20 del Visuddhimagga es un capítulo bastante extenso. Aquí tenemos este gráfico también, o sea que estamos en el tronco ahora, y el conocimiento y visión del sendero y no sendero, y el contenido de la clase 7. Entonces aquí nosotros tenemos este pasaje inicial que dice: el entendimiento que se establece cuando se comprende cuál es el sendero y cuál no es el sendero, este es el sendero, este no es el sendero, se denomina purificación del conocimiento y visión del sendero y no sendero. O sea, es un compuesto de 5 términos, de 5 voces en Pali. Magga es uno, sendero. Amagga es no sendero. Jnana significa conocimiento. Dasana significa visión. Y Visuddhi significa purificación. O sea, que en Pali leemos de la derecha, de atrás para adelante en realidad. Visuddhi, que es purificación. Dasana, visión. Jnana, conocimiento. Amagga, no sendero. Y Magga, sendero. Ahora, antes de continuar con la traducción del Visuddhimagga que estoy compartiendo, estoy en estas láminas las explicaciones del venerable Usilananda. Es muy buena introducción a este capítulo, entonces por eso es, creo, conveniente que leamos estas explicaciones. Cuando una persona practica meditación y progresa, hay diferentes etapas de progreso. Hay una etapa donde ocurre cierto tipo de iluminación, entre comillas, ¿no? Y el practicante experimenta entusiasmo. La meditación es muy buena. Cuando el practicante experimenta estas experiencias, las considera como la iluminación y decide no continuar con la práctica. Estas experiencias, que se denominan imperfecciones, son un obstáculo para el progreso. Si el practicante considera estas experiencias como el sendero a la iluminación, entonces está equivocado y no alcanzará la iluminación. El practicante tiene que comprender que estas experiencias no son el sendero de la iluminación, que este es continuar con la práctica y ver la impermanencia, insatisfactoriedad e insubstancialidad de los fenómenos. El practicante debe comprender: esto es correcto, esto es incorrecto, o este es el sendero a la iluminación y este no es el sendero a la iluminación. Este capítulo trata de esto, o sea, de que
Esta es una excelente explicación en 3 láminas, o no sé, 3 o 4, del venerable Silananda, por eso y una excelente introducción a lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora. Entonces ahora continuamos con la traducción del Visuddhimagga al español. Entonces, uno que desea lograr esta purificación, primero se debe aplicar a la introspección metódica, eso en pali se llama Naya Vipassana, denominada comprensión de grupos, Kalapa Samasana. ¿Por qué? Porque el conocimiento del sendero y no sendero surge en uno que ha comenzado con la práctica de la introspección, cuando aparece un aura, etc. Ahora, el término canónico para referirse a esta etapa el primer conocimiento de Vipassana, es Samasana Jnana, ¿no? Que es el conocimiento de comprensión, ¿no? Pero el comentario del Visuddhimagga dice de que en la isla de Sri Lanka se utiliza el término Naya Vipassana. Naya literalmente significa método, eso significa de que uno se aplica sistemáticamente a la práctica de Vipassana, observando, digamos, los fenómenos condicionados, ¿no? Y normalmente se utiliza otro término. Hay 2 tipos de Vipassana normalmente. Uno se llama Naya Vipassana, que es introspección metódica, que es la práctica de observación de Vipassana. Y hay otro que se llama Anumana Vipassana, que es lo que normalmente se traduce como Vipassana inferencial. O sea que eso serían un poco las 2 formas de Vipassana. La Vipassana metódica que empieza aquí significa de que uno observa los fenómenos condicionados de acuerdo a las características universales, de impermanencia, etc. Pero cuando uno comprende eso, uno infiere que así como ahora uno está comprendiendo de acuerdo a la impermanencia, etc., uno todo aquello que no observó en el pasado, eso uno infiere que también es igual que como uno lo está viendo ahora, y lo mismo la inferencia es hacia el futuro. Entonces eso en pali se llama Anumana Vipassana, entonces, que es una introspección inferencial. Entonces, el término canónico que está en el Patisambhida es Samasana Jnana, que es conocimiento de comprensión, y Kalapa Samasana. El término Kalapa significa generalmente grupos, pero tiene un significado específico cuando se habla de los grupos de materia. Pero en este contexto, simplemente Kalapa significa grupos. Entonces, además, debido a que el conocimiento del sendero y no sendero surge cuando la completa comprensión de indagación, tirana pariña, está ocurriendo, y como ésta se expone después de la completa comprensión de lo conocido, entonces uno que desea lograr la purificación del conocimiento y la visión del sendero y no sendero, se debe aplicar primero a la comprensión de grupos. ¿Se recuerdan que ayer yo les comenté e incluso les mostré que hay 3 tipos de completa comprensión? Bueno, entonces, y les dije que si tuvieran paciencia, que hoy día vamos a explicar esto, bueno, porque ahora sí, en el capítulo 20 se explica estos 3 tipos de comprensión. Entonces, el Visuddhimagga dice de que aquí esta es la elucidación. Hay 3 tipos de completa comprensión mundana: la completa comprensión de lo conocido, para eso se llama ñata pariña; la completa comprensión de indagación, tirana pariña; y la completa comprensión del abandono es pahana pariña. O sea, de que ahora vamos a explicar esto, porque esto es importante, como les comenté antes. Entonces, siempre como Buddhaghosa recurre, digamos, a tratados canónicos para dar evidencias de que lo que está diciendo no es su opinión. En este caso recurre al Patisambhida, ¿vale? Entonces,
Entonces esta es una cita del Patizambhida que dice: con respecto a esta, se dijo, la sabiduría del conocimiento directo es el entendimiento de lo conocido, la sabiduría de la completa comprensión es el entendimiento de la indagación, y la sabiduría del abandono es el entendimiento del descarte. Ahora, si no está claro aquí, no se preocupen, porque en las siguientes láminas se explica esto perfectamente, o sea que no hay dudas. ¿Qué es entonces la completa comprensión de lo conocido? Entonces, aquí la sabiduría que ocurre discerniendo las características individuales de estos o aquellos estados, así, la materia tiene la característica de alteración, la sensación tiene la característica de ser sentida, etcétera, ¿no? Se denomina completa comprensión de lo conocido. Yo ayer les expliqué que precisamente los dhammas o las realidades últimas se dice de que tienen una naturaleza intrínseca inmutable. Inmutable significa que cada vez que surge un dhamma, siempre surge con esa característica propia, ¿no? Entonces esa característica propia es lo que diferencia un dhamma de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la materia en general tiene la característica de alteración, ¿no? Y nosotros podemos conocer las características de cada uno de los elementos materiales de acuerdo con su característica individual. Por ejemplo, el elemento tierra no tiene la característica de extensión, se dice, ¿no? Por ejemplo, sería una característica. El elemento agua, la característica de cohesión, etc. Entonces, cada dhamma individualmente tiene una característica propia, ¿no? Entonces, la completa comprensión de lo conocido es comprender los dhammas a través de la práctica de acuerdo a su característica individual, de acuerdo con su naturaleza intrínseca individual. Si ustedes han estudiado el compendio de la Abhidhamma, a lo largo de los 6 primeros capítulos se han definido cada uno de los dhammas de acuerdo a la característica, a la función, manifestación y causa. Entonces, eso significa la completa comprensión de lo conocido. Poder comprender este dhamma es la sensación, este dhamma es la percepción, este dhamma es el apego, este dhamma es el enojo, porque cada uno de estos dhammas tiene una naturaleza intrínseca propia que lo diferencia de otros. Y después tenemos el número 2, que es la completa comprensión de indagación. Entonces, la sabiduría, la introspección en la característica del objeto, que ocurre atribuyendo la característica común a esos mismos estados, así, la materia es impermanente, la sensación es impermanente, etc., se denomina completa comprensión de indagación. O sea, aquí está muy interesante esta definición, porque aquí habla de la característica del objeto, porque normalmente estos dhammas son los objetos de la contemplación del practicante de introspección. Entonces, no obstante, cada uno de los dhammas tiene una característica propia, individual, que lo distingue de otros. A esos mismos dhammas nosotros los podemos observar de acuerdo con esa característica común. O sea, de que la sensación tendrá la característica de ser sentida y la materia tendrá la característica de alteración, y etcétera. Pero nosotros también podemos observar a la sensación como impermanente, podemos observar a la materia como impermanente. Entonces, cuando nosotros observamos en este modo, entonces nosotros, esto se denomina tirana pariña, que es la completa comprensión de indagación, o a lo mejor también se puede traducir como discernimiento. Pero, ok. Y ahora, todavía no habla de la tercera, pero antes, el Visuddhimagga, antes de hablar de la tercera, tiene que especificar el dominio de cada una de estas dos completas comprensiones que acaba de explicar, ¿no? Esto es bien importante, y de hecho hay un cuadro que yo he hecho para explicarlo de una manera
tabular. Entonces aquí el dominio de la completa comprensión de lo conocido se extiende desde la delimitación de las formaciones, capítulo 18, o la delimitación de las formaciones es el conocimiento analítico de la mente y la materia. O sea, es un término, una forma de decir lo mismo en otras palabras. Entonces se extiende desde la delimitación de las formaciones hasta el discernimiento de condiciones, que es lo que vimos ayer, que es las condiciones de la mente y la materia. Porque en este intervalo prevalece la penetración de las características individuales de los estados. O sea que lo que quiere decir aquí es que para que nosotros podamos discernir analíticamente esto es la mente y esto es la materia, para poder lograr eso tenemos que comprender los componentes de la mente de acuerdo a sus características individuales y también los componentes de la materia de acuerdo con sus componentes individuales, ¿no? Y también necesitamos comprender las condiciones de estos componentes mentales y estos componentes materiales. Y el dominio de la completa comprensión de indagación, entonces leamos lo que dice Visuddhimagga, pero el dominio de la completa comprensión de indagación se extiende desde la comprensión de grupos, que es lo que vamos a estudiar ahora, o sea, todavía no lo hemos estudiado eso, o sea que este es el capítulo 20, hasta la comprensión del surgir y cesar, que es, hay dos tipos de conocimiento de surgir y cesar, inmaduro y maduro. El conocimiento o la comprensión del surgir y cesar maduro es el comienzo del capítulo 21, que vamos a estudiar mañana, ¿no? Entonces, porque en este intervalo prevalece la penetración de las características comunes, es decir, que uno observa los dhammas, los fenómenos condicionados de acuerdo a las características comunes, es decir, la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad. Entonces, y falta el tercer tipo de completa comprensión, que es la comprensión de abandono. Ahora vamos a entender qué es el abandono. El dominio de la completa comprensión de abandono comienza a partir de la contemplación de disolución en adelante. O sea que después de el conocimiento del surgir y cesar, maduro, etapa madura, viene otro conocimiento de Vipassana que se llama el conocimiento de disolución, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento de disolución en adelante, ¿no? Entonces hay una serie de conocimientos de Vipassana. Entonces, porque a partir de aquí hay prevalencia de las 7 contemplaciones que efectúan el abandono de la percepción de impermanencia, etc. O sea, esto se entiende bien aquí, en esto. Entonces, entonces hay 7 conocimientos de Vipassana después del conocimiento de surgir y cesar. Entonces, cada uno de estos conocimientos está abandonando algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros contemplamos el cesar de la mente o de la materia, en realidad nosotros estamos abandonando la percepción de lo permanente, ¿no? Porque cuando algo cesa uno se da cuenta que eso, ¿no? Entonces cada uno de estos tiene, digamos, un abandono. Entonces contemplando como insatisfactorio, abandona la percepción de placentero o de satisfactorio. A lo mejor sería más consistente decir satisfactorio. El número 3, contemplando como impersonal, abandona la percepción de un yo. Experimentando como disgusto, abandona el deleite. Desinteresándose, abandona la pasión. Contemplando la cesación, abandona el origen. Contemplando el deshacimiento, abandona el aferramiento. O sea, de que hay 7 tipos de completa comprensión de abandono, 7 modos, que corresponden a los 7 conocimientos de Vipassana, que siguen al conocimiento, a partir del conocimiento del cesar. ¿Okay? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? Así con respecto a estos 3 tipos de completa comprensión,
solo la completa comprensión de lo conocido ha sido alcanzado por el practicante, porque únicamente se ha efectuado la delimitación de las formaciones y el discernimiento de las condiciones. O sea, que son las dos clases anteriores. Pero las otras dos, ¿no?, todavía deben ser alcanzadas. O sea, que nosotros alcanzamos al finalizar la clase de ayer el primer tipo de completa comprensión. Entonces, a partir de ahora tenemos que alcanzar la segunda, que es la completa comprensión de indagación, y la tercera, que es la completa comprensión de abandono. Entonces, por esto se dijo, debido a que el conocimiento del sendero y no sendero surge cuando la completa comprensión de indagación está ocurriendo, y como ésta se expone después de la completa comprensión de lo conocido, entonces uno que desea lograr la purificación del conocimiento y la visión del sendero y no sendero, se debe aplicar primero a la comprensión de grupos. O sea, de que eso es lo que el practicante tiene que hacer ahora. Y para que quede bien claro, entonces ahí este cuadro nos ayuda a ver, ¿no?, los tres tipos de completa comprensión y el dominio de cada uno de ellos. O sea que desde el discernimiento analítico de la mente y la materia, que es en el capítulo 18, hasta el discernimiento de las condiciones de la mente y la materia, que es el capítulo 19, que corresponde a dos etapas de purificación, ¿no?, concepción y trascendencia de la duda. Entonces uno ha logrado la completa comprensión de lo conocido. Y la completa comprensión de indagación comienza ahora con el conocimiento de comprensión y finaliza con el conocimiento del surgir y cesar maduro al comienzo del capítulo siguiente. Y eso corresponde a dos etapas, bueno, una etapa y un poquito, digamos, de la etapa número 6. Y el tercero, la completa comprensión de abandono, entonces desde el conocimiento de disolución hasta el conocimiento de adaptación. Y eso corresponde a la etapa número 6, que es el conocimiento y visión de la práctica. O sea, que ese cuadro ustedes pueden utilizar. Entonces, vamos a comenzar ahora con el primer conocimiento de Vipassana, que es la comprensión de grupos. Esto es el texto canónico del Patisambhida, ¿no? Entonces, ¿cómo la sabiduría que define sintéticamente los estados en pasados, futuros y presentes es el conocimiento de comprensión? Entonces ahí el Patisambhida se hace la pregunta y el Patisambhida da la respuesta. Entonces define toda la materia, cualesquiera materia pasada, futuro, presente, interna o externa, distante o cercana, como impermanente. Esta es una comprensión. Ahora, ahí tiene un enlace que es el discurso de los agregados, porque un Dhamma para que se denomina agregado tiene que tener estas características que pueden ser pasado, futuro o presente, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no?, también interna o externa, vasta o sutil, ¿no?, inferior o superior, distante o cercana, ¿no? Todo eso, ¿no? Así se definen los agregados. Cada uno de los agregados puede ser, se puede tomar de estas maneras. Entonces, el Patisambhida utiliza el criterio de los 5 agregados para explicar, digamos, ¿no?, la impermanencia, por ejemplo, en este caso, del agregado de la materia. Entonces, toda la materia, ¿no?, es impermanente, ¿no? O sea, esa sabiduría, que es la sabiduría de este conocimiento de comprensión, logra comprender que la materia, dividida en estas categorías, todas las categorías, ¿no?, la materia es impermanente. Entonces, cuando uno logra eso, esa se dice de que es una comprensión. Y la otra característica es dukkha. Ahora, el término dukkha normalmente aplica, cuando uno habla en general, uno lo traduce como sufrimiento, pero en esta etapa, ¿no?, dukkha es mejor quizás traducirla como insatisfactorio, ¿no?
Entonces la define a la materia como insatisfactoria, ¿no? De acuerdo a los grupos que mencionamos, y esta es otra comprensión, ¿no? Y también la define como impersonal, ¿no? Esta es otra comprensión. Después voy a explicar bien qué es impermanencia, qué es insatisfactoriedad y qué es impersonalidad. Mañana eso se va a estudiar en gran profundidad. Pero entonces, y también, bueno, así como el primer agregado, que es el agregado de la materia, lo mismo con el segundo agregado, que es el agregado de la sensación, ¿no? Y el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales, el agregado de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos puntos suspensivos porque ustedes pueden completar eso sin ningún problema. Entonces, de esa manera, entonces, eso es lo que es la comprensión de grupos. Sí, seguimos con el Patisambhita. La sabiduría que define sintéticamente la materia pasada, futuro, presente como impermanente. Entonces, ahora nos dice un poco que impermanente en el sentido de destrucción, ¿no? Como insatisfactorio sufrimiento, en el sentido de temible, ¿no? No solamente, en otros textos también se dice de que es insatisfactoria también en el sentido de opresión. O sea, eso también lo vamos a ver en mayor profundidad. Impersonal en el sentido de sin esencia, es el conocimiento de comprensión. O sea, de que sin esencia es solamente una de las definiciones de anatta. Hay varios, pero bueno. Después hay un link ahí al discurso y a las explicaciones del discurso de la característica de anatta. Conclusión. Todo lo que ha sido expuesto aquí ha sido abreviado. No obstante que en este resumen los estados ultramundanos están incluidos, estos no deben ser tomados en esta sección porque no son parte del conocimiento de comprensión. Ahora, cuando se refiere a los estados ultramundanos, o sea, solamente se está refiriendo aquí a las conciencias y a los factores mentales, no al elemento incondicionado. O sea, de que lo que quiere decir aquí es que también las conciencias ultramundanas del sendero y de fruición y los factores mentales asociados son impermanentes, son insatisfactorios y son impersonales. Pero como la contemplación es solamente de los fenómenos condicionados, entonces no se incluye en la contemplación, pero sí se incluye en el hecho de que son impermanentes, insatisfactorios e impersonales. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora el Visuddhimagga nos está dando un consejo. Pero con respecto a esos que son parte de la comprensión, se debe comenzar con la comprensión de esos estados, se refiere, ¿no? Fenómenos condicionados, agregados, ¿no? Que se disciernen con facilidad, que no son evidentes, que son evidentes, ¿no? O sea, de que este consejo es un consejo que uno continuamente da cuando da instrucciones de meditación, ¿no? Es que uno tiene que observar las cosas, ¿no? Que son evidentes. Entonces, y ahora, bueno, ¿cómo practicar? Aquí esta es la aplicación de las instrucciones con respecto a los agregados. Entonces define toda la materia, cualesquiera materia pasada, presente, futura, etcétera, ¿no? Como impermanente. Esta es una comprensión. La define como insatisfactoria. Esta es una comprensión. La define como impersonal. Es una comprensión. O sea, la define es que uno la observa ¿no? Y comprende, ¿no? La impermanencia, la insatisfactoriedad y la personalidad. Ahora, este bhikkhu agrupa toda la materia que fue descrita genéricamente como cualesquiera materia, la categoriza en 11 grupos, ¿no? A saber, o sea, que son los 11 grupos que les acabo de mencionar, ¿no? Pasada, futuro y presente, ¿no? Son 3, y después hay 4 diadas de interna, externa, vasta, sutil, ¿no? Ustedes tienen el sueta ahí, ¿no?
distante, inferior, superior, distante o cercano. O sea, cada uno de esos términos tiene un significado muy preciso. Yo creo que en ese discurso se explica eso. Y si no, ustedes han aprendido eso en el capítulo 3 y en el capítulo 6 del compendio. Entonces, a ver qué pasó antes. Ok, entonces define toda la materia, ¿no? Y la define como impermanente. ¿Comprende? Comprende que la materia es impermanente. ¿Cómo? De acuerdo a la forma siguiente. Porque esto fue dicho. La materia pasada, futuro, presente es impermanente en el sentido de destrucción. Y toda esta materia es insatisfactorio sufrimiento en el sentido de temible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el sentido de temible? En el sentido de temible, en Pali es vaya. Vaya puede tener dos significados en Pali. Puede significar peligro o puede significar temor o miedo, ¿no? Atenas significa en el sentido, de acuerdo al sentido, ¿no? Entonces, en el sentido de temible significa acosada por peligro. Por eso que es, porque eso que es impermanente trae peligros, como los devas en el discurso del símil de León. Ahora les comento este discurso. Entonces, es un discurso en Samyutta Nikaya, en el Khandap Samyutta, es el discurso de León. Así, esta es insatisfactorio sufrimiento en el sentido de temible, es una comprensión. Pero cuando se diferencia, es de 11 tipos. O sea, que la materia puede ser, nosotros podemos agrupar toda la materia, los 11 tipos, en un bloque, digamos, ¿no? Y es insatisfactoria como bloque, o es insatisfactoria si separamos y analizamos cada uno de esos 11 componentes, ¿no? Ahora, el discurso del símil de León es un discurso que comienza, que dice que el león, el rey de la selva o el rey de los animales, ¿no? Al atardecer, ¿no? Sale de su guarida y emite el rugido del león, y cuando todos los animales oyen este rugido del león, desde los animales más pequeños hasta los más grandes, como los elefantes, dice, al escuchar eso, sienten miedo y se esconden y se meten en sus respectivas guaridas para evitar, ¿no? Ser presa del león. Eso es lo que ese es el signo. Y después el discurso dice de que, bueno, cuando el Buda, cuando el Tathagata surge en el mundo, ¿no? Y enseña el Dhamma, y el Tathagata, ¿qué enseña? Enseña precisamente, ¿no? Que la mente, la materia, y también enseña que la mente y la materia es impermanente y que todo está en este estado de surgir y cesar. Y se dice de que los devas, que tienen un periodo largo de vida y que son dotados de enorme belleza y que disfrutan de todos los placeres sensoriales, cuando escuchan, digamos, al Buda que ha aparecido en el mundo y escuchan lo que el Buda está enseñando, entonces dicen, empiezan a tener miedo ellos también. O sea, de que es como el león, ¿no? O sea, porque entonces los devas empiezan a ver que en realidad todo lo que ellos están disfrutando y todo eso es impermanente. Esa es un poco la historia resumida del símil del león. Si ustedes quieren, eso está en el Samyutta Nikaya, ¿no? Y así como es insatisfactorio sufrimiento, también toda esta materia es impersonal en el sentido de sin esencia. O sea, de que no hay nada que pase de un momento a otro, ya sea de la materia o de los otros agregados. Y en el sentido de sin esencia significa la inexistencia de una esencia concebida como alma, morador, hacedor, experimentador, controlador, ¿no? Porque eso que es impermanente e insatisfactorio no puede evitar su propia impermanencia o la opresión del surgir y cesar. ¿Y cómo en eso podría existir un hacedor?
Por esto se dijo, entonces esto es una cita del Anatta Lakkhana Sutta, el discurso de la característica de Anatta. Bhikkhus, si esta materia fuera personal, esta materia no conduciría a la aflicción. Así, esta es impersonal en el sentido de sin esencia. Es una comprensión. Pero cuando se diferencia de 11 tipos, este es el método para la sensación. O sea, ahora, entonces nosotros en esta parte, en esta comprensión, en este conocimiento de comprensión, nosotros agrupamos, ¿no? Y comprendemos primero como un bloque, ¿no? Y después vamos comprendiendo las partes de ese bloque. Ahora, para hacer un resumen de esto, lo que el compendio de Abhidhamma explica en la sección número 32, o sea, ahí no está el enlace porque está el archivo. El capítulo 9, compartido en el curso. Entonces, aquí veamos lo que dice el compendio y la explicación. O sea, esto es una forma de resumir todo lo que hemos visto. Entonces después, el practicante contempla con el conocimiento de comprensión estas formaciones, es decir, los fenómenos condicionados, los 5 agregados, en términos de las 3 características: impermanencia en el sentido de destrucción, sufrimiento o insatisfactoriedad en el sentido de temible, e impersonalidad en el sentido de insubstancialidad, de acuerdo con la duración, continuidad y momento. O sea, de que esta contemplación tiene como 3 etapas o 3 partes. Ahora, si ustedes leen el comentario del Patisambhida, en el comentario del Patisambhida hay 4. Antes del momento hay uno que es lo que en Pali se llama samaya, que sería un periodo de tiempo a lo mejor un poquito más largo que el momento, ¿no? Pero el compendio solamente habla de la contemplación de los fenómenos condicionados de acuerdo a la duración, continuidad y momento. Ahora, aquí esto es interesante, porque cuando uno contempla de acuerdo con la duración, esto es una contemplación analítica discursiva, ¿no? O leamos lo que dice, ¿no? Eso también está en el Visuddhimagga. De acuerdo con la duración, adana, ¿no? Adana también puede significar tiempo, pero significa con relación a un periodo largo de tiempo, ¿no? Uno comienza por considerar que las formaciones de cada existencia particular son todas impermanentes, insatisfactorias e impersonales, ¿no? Y después reduce progresivamente el periodo a las 3 etapas de la existencia. O sea, la existencia se divide en 3 etapas de 33 años cada uno, suponiendo que uno los viva, ¿no? O a las 10 décadas, en el Visuddhimagga se habla de que uno vive 100 años, entonces hay 10 décadas. Entonces, y cada una de estas tiene un nombre. A cada año, a cada mes, a cada quincena, a cada día, a cada hora, hasta que reconoce que aún en un simple paso, las formaciones son impermanentes, insatisfactorias e impersonales. O sea, de que este modo, digamos, o sea, de contemplación tiene una parte analítica discursiva en la cual uno se da cuenta de las características, ¿no? De una manera como así diciendo, bueno, el que soy yo ahora no soy el mismo que fui ayer, no sé, o hace 50 años, no sé. Y no va a ser lo mismo mañana, ¿no? Entonces uno realiza ese tipo de análisis y contemplación. Ahora, la explicación del comentario de Patisambhida difiere un poco, pero no podemos entrar en eso. Y el modo de el segundo es la continuidad. O sea, de que, entonces ya aquí nosotros estamos hablando de grupos. Si hablamos de materia, la materia surge en grupos, ¿no? Y de acuerdo, ayer vimos las causas de la materia.
¿no? Entonces la continuidad se llama Santati, entonces significa por medio de una serie continua de fenómenos mentales y materiales similares. Por ejemplo, cuando uno tiene frío, yo les comentaba, ¿no?, que a veces aquí hace 32 grados y ahora, por ejemplo, hace 15 grados. ¿No? Entonces, cuando uno tiene frío, entonces hay un grupo de propiedades materiales. Y cuando hay un cambio, entonces hay otro grupo de propiedades materiales diferentes. Porque la materia es eso que se altera, ¿no?, cuando entra en contacto con condiciones adversas. Entonces, nosotros podemos contemplar, digamos, esto de acuerdo a los diversos grupos de fenómenos materiales en este caso. O sea, cuando uno tiene calor, cuando uno cambia, entonces, observando de esa manera uno puede. Y con relación a la mente, entonces, se dice de que uno puede contemplar de acuerdo a los procesos cognitivos o a los momentos de yávana, ¿no? El comentario del Patisambhidamagga tiene información muy importante con relación a la contemplación de los grupos materiales, porque dice que solamente uno puede contemplar los tres grupos producidos por la conciencia, el nutrimento y la temperatura, pero no se podría contemplar los grupos producidos por el karma, pero bueno, a lo mejor en otro curso más profundo vemos eso. Y el tercer modo es de acuerdo al momento, ¿no? Entonces al instante. Kana también se puede traducir como instante, ¿no? Entonces significa por medio de fenómenos mentales y materiales momentáneos. Entonces el instante consiste en tres submomentos de la mente, ¿no? Entonces esos tres submomentos de la mente es un instante. Y la materia también tiene tres submomentos, pero en términos de duración la materia se dice que tiene una duración de 51 submomentos mentales. Entonces, si uno contempla los tres submomentos, está contemplando el presente, y todo lo que está antes pertenece al pasado y todo lo que no ha surgido pertenece al futuro. Entonces, por medio de la práctica de la comprensión de grupos, comprendiendo la mente y la materia y la mente en diversas formas, el conocimiento de introspección se fortalece. Después del conocimiento de comprensión, el practicante logra el conocimiento del surgir y cesar, la contemplación del aparecer y desaparecer. Entonces, ahora estamos pasando al segundo conocimiento de Vipassana. Ese que ha purificado el conocimiento de esta forma por medio del abandono de la percepción, de permanencia, etcétera, que es el opuesto de la contemplación de la impermanencia, etcétera. Habiendo traspasado el conocimiento de comprensión, se aplica el trabajo para lograr la contemplación del surgir y cesar, que sigue después del conocimiento de comprensión y que se describe así: la sabiduría que contempla el cambio de los estados presentes y el conocimiento de la contemplación del surgir y cesar. Entonces ahora el Patisambhida, ¿no? Porque todo esto viene del Patisambhida. Entonces, ¿cómo es que la sabiduría que contempla el cambio de los estados presentes es el conocimiento de la contemplación del surgir y cesar? Entonces, ahí responde la pregunta: la materia que se ha originado es presente, su característica, la característica de su generación es el surgimiento, la característica de su cambio es la sensación y la contemplación de esto es conocimiento. O sea, muy preciso. Y lo mismo para los otros agregados: la sensación que se ha originado, la percepción, las formaciones mentales, la conciencia, y el ojo se refiere a la facultad, a la sensibilidad del ojo, y sigue con todas las cosas. La existencia que se ha originado es presente, la característica de su generación es el surgimiento, la característica de su cambio es la cesación, y la contemplación de esto es conocimiento. Y de acuerdo con el método del texto, o sea, se refiere al Patisambhida, él ve la característica de la generación, nacimiento, surgimiento, el modo de renovación de la mente y materia que se ha originado como surgir,
y su característica de cambio, destrucción de solución como César. Él comprende así. No existe una pila o depósito de la mente y materia no surgida antes del surgimiento. Creo que Pepe fue que hizo esa pregunta, no me recuerdo si fue José Antonio. O sea, aquí nos está explicando de que no hay un depósito. No existe una pila o depósito de la mente y materia no surgida antes del surgimiento. Cuando surge no viene de una pila o depósito, y cuando cesa no va a uno u otro lugar. Cuando cesa no existe una bodega en algún lugar donde se apile, se acumule o se deposite, ¿no? O sea, eso es la explicación, ¿no? Porque son condiciones. Entonces aquí hay un símil muy bonito que dice, así como cuando se toca el laúd no existe un depósito de donde provenga el sonido producido antes de que surja, ni cuando surge, este no proviene de un depósito. Cuando cesa no va a uno u otro lugar. Cuando ha cesado no persiste depositado en alguna parte, pero el sonido previamente inexistente se origina a partir del laúd, el plectro, del esfuerzo del hombre, y después de producido, desaparece. De la misma forma, todos los estados materiales e inmateriales, no habiendo sido, se originan, y habiendo sido, desaparecen. O sea, de que lo que quiere decir aquí es que la originación se debe a condiciones, y cuando esas condiciones cesan, eso cesa. O sea, eso no viene de algún lugar, ¿no? Y eso no va a un lugar donde se guarda, ¿no? Bueno, entonces, esto también es importante, por eso hemos puesto en negrita esas cosas. Entonces, el practicante está observando, como ahí se explicó, ¿no? El surgir y cesar de los fenómenos condicionados. Hasta aquí, habiendo penetrado de acuerdo a este modo, solo surge eso que está sujeto al cesar. Y eso que ha surgido, cesa. Alcanza, ¿no?, el conocimiento de introspección inmaduro. O sea, que es un compuesto de 3 voces en Pali: Taruna, Vipassana, Jnana. Jnana, conocimiento; Vipassana, introspección. Taruna puede significar también joven, un adolescente es Taruna. Denominado contemplación del surgir y cesar, ¿no? Entonces eso también es otro compuesto que es Udaya, Vaya, que en realidad es como una B chica, pero como por las reglas de Sandhi en Pali se convierte en una B grande y se duplica. Entonces es Udaya y Vaya. Surgir y cesar, Anupassana. No, ahí tendría que tener una alarga al final, porque Anupassana es una voz femenina y un error. Y con este logro es considerado como principiante de introspección, ¿no? Entonces el término para uno que ha llegado a este punto es Arata Vipassaka. Okay. Entonces, a este principiante de introspección, con introspección inmadura, le surgen 10 imperfecciones de la introspección. En Pali eso se llama Vipassana Upakilesa. Las imperfecciones de la introspección no surgen en un discípulo noble que ha logrado la penetración, pues el discípulo noble ya ha pasado por todas estas etapas, ni en uno de vida disipada que no ha llegado ni siquiera a la purificación de la virtud, ni uno que ha abandonado la meditación, a lo mejor avanzado un poco más, ni al perezoso. Solo surgen en un individuo principiante de introspección aplicado, dedicado a la práctica. O sea, de que la persona está en un buen camino, de acuerdo con el Visuddhimagga, ¿no? Pero cuando llega a este punto le empiezan a surgir estas cosas. Entonces, aquí nosotros tenemos la lista de las 10 imperfecciones con sus nombres en Pali. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no voy a poder explicarles, pero yo le he pedido a Ruti que en la clase de repaso de mañana ella les entre un poco más de detalle y profundidad sobre esto.
Entonces, aura o base en pali significa una luminosidad, ¿no? Es por eso que ¿no? se dice de que muchas veces el practicante cree, ¿no? Porque a los santos normalmente los pintan, ¿no? Con una aura, ¿no? Entonces, bueno, ese aura en realidad son propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? O sea, esto no es nada, digamos, misterioso, de acuerdo con la vida. O sea, de que, porque claro, el desarrollo mental ha llegado a tal punto, entonces la mente produce materia y entonces la persona emite un aura, ¿no? Entonces hay meditadores que reportan, ¿no? O sea, cosas increíbles con relación a eso. Entonces el número 2 es el entendimiento, ¿no? O sea, tienes sabiduría, entendimiento. O sea, el regocijo, yo hoy a la mañana les comenté, ¿no? Y eso puede ser algo bien difícil de superar. Piti, ¿no? Tranquilidad realmente está, o sea, en un estado, o sea, de tranquilidad, felicidad, o sea, eso es la sensación, ¿no? Resolución, determinación, o sea, de que la persona tiene, o sea, determinación, resolución, energía, ¿no? Establecimiento es un sinónimo de sati, ¿no? O sea, sati tiene muchos sinónimos. Upatana, o sea, eh, eh, es sati, o sea, atención plena muy establecida. Ecuanimidad, en este caso, no es la morada sublime, sino es, ustedes que han estudiado Vidama, es un factor universal hermoso, ¿no? Y el 10º es apego. O sea, no necesariamente va a tener los días, pero digamos, estos son todas las posibilidades de acuerdo a... Esto está también en el Patisambit. Ok. Entonces, por esto se dijo, entonces por eso ahí viene el Patisambit. Cuando la mente se ve afectada con agitación con respecto a estos estados, cuando uno está poniendo atención a la impermanencia, surge una luminosidad o aura, ¿no? Reflexiona sobre la luminosidad como esta luminosidad se llama, ¿no? O sea, yo me imagino de que a lo mejor seguidores de otras religiones a lo mejor han llegado a este estado y pueden decir a lo mejor esta luminosidad, no sé, es esto o aquello, ¿no? Perturbación debido a esto es agitación. Cuando la mente está afectada por esta agitación no comprende de acuerdo con la realidad que lo que se le presenta es impermanente, insatisfactorio sería mejor, ¿no? No comprende de acuerdo con la realidad que lo que se le presenta es impersonal, ¿no? Ahora, ahí nosotros compartimos el Yuga Nada Sutta. No sé si alguien tuvo la oportunidad de leerlo, pero Ananda allá dice de que hay 4 tipos de personas, ¿no? Que declaran el estado, ¿no? De Arahant y todo eso. Y el 4º estado, o sea, es esto, ¿no? Que bueno, primero tienen esto y después que lo han superado alcanzan el estado. O sea, de que no, eso significa que no a todos se les presenta. Ok. Asimismo, cuando uno está poniendo atención a la impermanencia, surge entendimiento, bueno, son las siguientes imperfecciones: regocijo, tranquilidad, felicidad, resolución, energía, atención plena, ecuanimidad, surge apego. O sea, que uno se apega a eso, ¿no? O sea, que uno puede tener concepción errónea también, como vimos en el caso anterior. O sea, que habíamos trascendido las concepciones erróneas en los 2 conocimientos anteriores, pero ahora cuando tiene la luminosidad, no, esto es el Dhamma. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, surge apego también, reflexiona sobre el apego como el apego es el Dhamma, perturbación debido a esto es agitación. Cuando la mente está afectada por esta agitación no comprende de acuerdo con la realidad que lo que se le presenta es impermanente, insatisfactorio, no comprende de acuerdo con la realidad que lo que se le presenta es impersonal.
Así como la luminosidad, también con las otras imperfecciones que se manifiestan, el practicante considera, tal entendimiento nunca antes me surgió, tal regocijo, tranquilidad, felicidad, resolución, energía, establecimiento, ecuanimidad, apego, nunca antes surgió. En verdad, he logrado el sendero, he logrado la fricción. Y tomando lo que no es el sendero como sendero, lo que no es fricción como fricción, se desvía del curso de la introspección, abandonando su meditación principal, se sienta a disfrutar del apego. Okay. Entonces, aquí la luminosidad, etcétera, se denominan imperfecciones porque son la base de las imperfecciones, de las impurezas mentales. No porque sean insanas. O sea, de que en realidad el aura, o sea, que 9 de estas son, digamos, cosas que dan origen a las impurezas mentales, ¿no? Pero el apego es tanto una imperfección y también una base de imperfección. Entonces, de acuerdo con la base, son 10. ¿Ok? Entonces, ahora los antiguos nos vienen a decir algo. Entonces, por esto los antiguos dijeron, se estremece ante la luminosidad, entendimiento, regocijo, tranquilidad y felicidad. La mente tiembla debido a esto. O sea, tiembla significa que tiene impurezas mentales. Cuando hay impurezas mentales, hay agitación. La agitación es un factor mental universal e insano. Se conmueve ante la decisión, energía, establecimiento, ecuanimidad, en advertencia, imparcialidad y apego. Pero con respecto a la luminosidad, etcétera, que han surgido, el sabio, hábil, diestro, dotado de perspicacia, investiga, determina con sabiduría así. Esta luminosidad que se me ha manifestado es impermanente, formada, significa condicionada, ¿no? Surgida debido a condiciones, sujeta a la destrucción, sujeta al cesar, sujeta al desvanecimiento, sujeta a la cesación. O considerarse. Si la iluminación fuera un yo, sería apropiado tomarla como un yo. Pero siendo impersonal, es tomada como personal. Por lo tanto, es impersonal debido a que no es posible ejercer control. Es impermanente debido a la inexistencia después de haber existido. Y es sufrimiento insatisfactoria debido a la opresión del surgir y cesar. Así como es con la luminosidad, de la misma forma es con respecto a las restantes imperfecciones. Entonces aquí, como ustedes ven, ¿no? El practicante está haciendo una evaluación con sabiduría, ¿no? Entonces, habiendo indagado de esta manera, considera la luminosidad así. Esta no es mía, esta no soy yo, esta no es mi yo. Ve el entendimiento, el apego, o sea, todas las restantes, así. Este no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. Viendo de esta manera, no se estremece, no se conmueve ante la luminosidad, etc. De nuevo los antiguos, por esto los antiguos dijeron, ese que ha comprendido con sabiduría estos 10 casos, es hábil con respecto a la agitación de estos estados y no se descarría. No descarriándose así, desenredando la madeja de las 30 imperfecciones, o sea, ahí vimos que cada imperfección no la puede tomar como yo, como mío, etcétera, ¿no? Pero son 30. Determina el sendero y no sendero de esta forma. Los estados de la luminosidad, etcétera, no son el sendero. En cambio, el sendero es el conocimiento de introspección, libre de las imperfecciones, que procede con el curso de la práctica. Entonces, el practicante ha determinado ahora el camino correcto, el sendero correcto. Y entonces ahora lo que el Visuddhimagga hace es atribuir lo que nosotros hemos visto antes, desde el comienzo de la sabiduría, a las nobles verdades. Esto es muy interesante.
Entonces, hasta aquí 3 verdades han sido definidas por él. ¿Cómo? Primero, al delimitar la mente y la materia, en la purificación de la concepción, se ha definido la verdad del sufrimiento. Ahora cuando lleguemos al cuadro explico un poco más. Por medio del discernimiento de condiciones en la purificación de la trascendencia de la duda, se ha definido la verdad del origen. Al seleccionar el sendero correcto en esta purificación del conocimiento y visión del sendero y no sendero, se ha definido la verdad del sendero. Así, en primer lugar, se han definido 3 verdades por medio del conocimiento mundano únicamente. O sea, eso es importante. O sea, todavía no se ha llegado a ningún estado ultramundano. Entonces, aquí nosotros tenemos este cuadro, que entonces tenemos la atribución de los conocimientos que hemos visto y las respectivas purificaciones a las nobles verdades. Entonces, la primera noble verdad es el sufrimiento o insatisfactoriedad dukkha. Entonces, cuando el practicante ha discernido analíticamente la mente y la materia, que corresponde a la purificación de la concepción, entonces eso significa que corresponde a la noble verdad del sufrimiento. Ahora, si ustedes leen el primer discurso, Lama Chakkaparvatana Sutta, está también ahí en la página, ustedes van a ver que el Buda dice de que hay 3 cosas que hay que hacer con relación a cada una de las 4 nobles verdades. Y con relación a la primera noble verdad, bueno, una de las cosas importantes aquí es ¿qué es lo que uno tiene que hacer con relación a la primera noble verdad? ¿No? Entonces, y el Buda dice de que hay que comprenderla completamente, ¿no? Eso corresponde a la completa comprensión que vimos, ¿no? Y uno discerniendo analíticamente la mente y la materia. Entonces se dice de que uno comprende mundanamente la primera noble verdad. Y cuando uno discierne las condiciones de la mente y la materia, entonces, la causa de la mente y la materia, entonces podríamos decir, ¿no?, que eso corresponde con la verdad del origen. Pero no ha pasado nada con la tercera verdad todavía. Y cuando el practicante comprende de que todas esas imperfecciones o esas cosas que se le presenten no son el sendero correcto, y que el sendero correcto consiste en continuar con la contemplación de los fenómenos de acuerdo con las características y todo eso, entonces ahí ha seleccionado el sendero correcto. Entonces con eso se logra la purificación del conocimiento y visión del sendero y no sendero, que correspondería a la 4ª noble verdad, que es el sendero o la práctica, ¿no? Magga. Y así concluye el 20º capítulo llamado Exposición de la purificación del conocimiento y visión del sendero y no sendero, en la sección del desarrollo de la sabiduría en el sendero de la purificación, compuesto para el regocijo de gente buena. Sabe que normalmente los capítulos del Visuddhimagga terminan con esta frase que dice que es para el regocijo de gente buena. Y aquí tenemos los cuadros, o sea que ya vamos agregando cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los nuevos conocimientos, que el conocimiento de comprensión, que en realidad es cuando comienza Vipassana. En el cuadro que teníamos en la clase introductoria habíamos puesto los números a la derecha, o sea que el conocimiento de comprensión es el número 1 de Vipassana, y el conocimiento del surgir y cesar es el número 2. El conocimiento del surgir y cesar tiene 2 fases, una inmadura, que es esta, podemos decir 2A, y el conocimiento del surgir y cesar fase madura, que vamos a continuar en la clase siguiente, sería el 2B. Y aquí también tenemos los impedimentos de Vipassana y después el discernimiento del socorro. Y aquí tenemos un poquito más zoom esto, ¿no? Entonces, los 10 impedimentos tienen ahí, las 10 imperfecciones, ahí dice impedimento.
Son imperfecciones, porque si no, nos vamos a confundir con los 5 impedimentos. Es a partir del conocimiento de comprensión cuando comienzan los conocimientos de Vipassana. En esta etapa de purificación se encuentran los 2 primeros conocimientos de Vipassana. Y en esta clase estudiamos el capítulo 20, purificación del conocimiento y visión del sendero y no sendero. O sea que a partir de la clase de mañana, que es la penúltima clase, la clase número 8, vamos a estudiar algunos de los siguientes conocimientos de Vipassana. Y en la última clase vamos a terminar de estudiar los conocimientos de Vipassana. O sea que tenemos 2 clases más para terminar. Es mucho material. El capítulo 20 es muy largo, o sea, yo lo he abreviado lo más posible. Y también lo que sigue, hay muchísimo material, pero bueno, pero vamos a estudiar todo.